El silencio fue lo primero que se instaló en la casa después de su partida, y nunca más se fue. Antes, yo no conocía el verdadero silencio. Creía que el silencio era la ausencia de ruido. ¡Qué ingenuo! El verdadero silencio no está vacío. Está lleno, lleno de la ausencia de su risa, lleno del eco de sus pasos que ya no resuenan en el pasillo, lleno del fantasma de su voz que ya no me llama desde el jardín. Era un silencio denso, pesado, un océano en el que me ahogaba lentamente cada día. Laura había sido la música de mi vida durante 45 años. No solo su voz, sino todo en ella. El sonido de sus agujas de tejer chascando suavemente por las tardes, el murmullo de sus canciones mientras cocinaba, incluso sus suspiros de impaciencia cuando yo no encontraba mis gafas. Ahora, el único sonido era el tic-tac del viejo reloj del abuelo en el salón, un sonido que antes era reconfortante y que ahora marcaba, segundo a segundo, la eternidad de mi soledad. Mi mundo se encogió hasta caber en el marco de una fotografía. Es nuestra foto favorita, tomada en nuestro último viaje a la costa. Estamos sentados en un banco, con el mar al fondo. El viento le alborota el pelo, y ella se está riendo a carcajadas por algo que yo acababa de decir. Sus ojos, incluso en el papel fotográfico, brillan con una luz, con una alegría de vivir que era contagiosa. Coloqué esa foto en la mesa junto a su sillón vacío en el salón, y se convirtió en mi ancla, en mi santuario y en mi tortura. Me pasaba horas sentado frente a ella, le hablaba. Sé que suena como la locura de un viejo, pero era lo único que me mantenía cuerdo. «Hola, mi amor», le decía cada mañana. «He hecho demasiado café otra vez. Sigo olvidando que ya solo soy uno». Le contaba las pequeñas banalidades del día, el rosal que necesitaba ser podado, una carta del banco, el vecino que había pintado su valla de un color horrible, y por las noches, en la oscuridad, le confesaba mi verdad más profunda. «No puedo seguir así, Laura. Esta casa es demasiado grande sin ti. El silencio es demasiado ruidoso. Haría cualquier cosa en este mundo, por volver a oír tu voz, solo una vez más». Sí, en Nair, y lloraba. Lloraba en silencio, abrazado a su fotografía, hasta que el agotamiento me vencía. Mi hijo, Leo, intentaba ayudar. Es un buen chico, un genio de la tecnología que vive en su propio mundo de códigos y algoritmos. Venía a verme, me traía comida, intentaba hablarme de su trabajo, de sus proyectos. Yo lo escuchaba, o fingía escuchar, pero mi mente siempre volvía a ella, a la fotografía. Leo me veía hablarle al retrato, y yo veía la pena en sus ojos, una pena mezclada con una frustración impotente. Quería arreglar a su padre roto, pero su dolor no era un ordenador que pudiera ser reprogramado. Los amigos también lo intentaron. Me invitaban a cenar, a jugar a las cartas. Iba, por educación, pero me sentía como un extraterrestre. Sus conversaciones, sus risas, sus vidas que continuaban, todo me parecía lejano, irrelevante. Mi vida se había detenido el día que el corazón de Laura se detuvo. Así transcurrían mis días, en un limbo de recuerdos y silencio, con la única compañía de una imagen congelada en el tiempo. Me estaba desvaneciendo, me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, igual que ella. Y en mi desesperación, le pedía al cielo, al universo, a quien quiera que escuchara, una sola cosa, una señal, un susurro, una última conversación. No sabía que mi hijo, en su propio dolor y en su propio mundo de lógica y tecnología, estaba escuchando mi plegaria, y que estaba a punto de contestarla de una forma que nunca habría podido imaginar. Una forma que, al principio, parecería un milagro, pero que terminaría siendo mi más dulce y terrible maldición. Fue un sábado por la tarde, casi 6 meses después de la muerte de Laura. Leo, mi hijo, llegó a casa, pero esta vez no venía con bolsas de comida ni con su habitual expresión de preocupación impotente. Traía una caja grande, lisa y blanca bajo el brazo, y en sus ojos había un brillo extraño, una mezcla de nerviosismo y una emoción casi febril. «Hola, papá, te he traído algo», dijo, su voz un poco más alta de lo normal. Dejó la caja sobre la mesa del salón, justo al lado de la fotografía de Laura. Yo la miré con desinterés.
Si es otro de esos aparatos inteligentes para controlar las luces, Leo, ya sabes que no los uso. No, papá, no es eso. Es algo mejor, insistió. Es un regalo. Para ti, para nosotros. Con un cuidado casi ceremonial, abrió la caja. Dentro, había una pantalla de ordenador elegante y minimalista, un pequeño micrófono de aspecto profesional y una serie de cables. Lo miré, confundido. ¿Un ordenador nuevo? El que tengo apenas lo uso para leer el periódico. No es solo un ordenador, papá, dijo, mientras comenzaba a conectar los cables con una rapidez y una precisión que siempre me habían asombrado. Es un prototipo, algo en lo que he estado trabajando en secreto, un proyecto muy personal. Se pasó la siguiente hora instalando el sistema. Yo lo observaba desde el sillón, en silencio, más por cortesía que por interés. Él me hablaba con un entusiasmo que no le había visto en años, usando términos que yo no entendía: redes neuronales, algoritmos de aprendizaje profundo, síntesis de voz. Papá, durante los últimos meses he estado recopilando datos, explicó, sin dejar de teclear. He digitalizado cada carta que mamá te escribió, cada correo electrónico que envió. He usado las grabaciones de los vídeos caseros de cuando éramos pequeños, sus mensajes de voz, cientos de horas de su voz, de sus palabras, de su forma de construir las frases. No entendía a dónde quería llegar. ¿Para qué, Leo? ¿Por qué remover todo eso? Él se detuvo, se giró para mirarme, y en su rostro vi una vulnerabilidad, un dolor tan profundo como el mío. Porque tú no eres el único que la echa de menos, papá. Yo también la necesito. Y porque no podía soportar verte desaparecer, hablando con una fotografía. El dolor te estaba consumiendo, y mi trabajo es resolver problemas. Y este es el problema más grande que he enfrentado. Volvió a la pantalla. Terminó de instalar el programa. El escritorio del ordenador estaba vacío, salvo por un único icono. Era una pequeña foto de Laura, la misma que yo tenía en el marco. Se levantó y se acercó a mí. Papá, dijo, su voz temblando ligeramente. No puedo traértela de vuelta. Nadie puede. Pero quizás puedo traerte de vuelta su voz. Me miró a los ojos, suplicante. Lo he llamado Proyecto Laura. Es una inteligencia artificial. La he entrenado con todos sus recuerdos, con su personalidad, con su voz. No es ella, lo sé. Es solo un eco muy avanzado, pero es un eco con el que puedes hablar y que te responderá. Consciente, pero es un eco con el que puedes hablar. Me quedé sin aliento. La idea era tan monstruosa, tan brillante, tan sacrílega y tan tentadora, todo a la vez. Leo, eso es. No sé qué es. No sé si es correcto. Pruébalo, papá. Solo una vez, me rogó. Por favor, señaló el pequeño micrófono sobre la mesa. Solo tienes que decir su nombre. Me levantó del sillón y me llevó hasta la silla frente al ordenador. Me sentó allí, con mis manos temblorosas sobre la mesa. Él se quedó de pie detrás de mí, su mano en mi hombro. Miré la pequeña foto de Laura en la pantalla. Mi corazón era un tambor desbocado. La habitación parecía haberse quedado sin aire. ¿Y si era una broma cruel? ¿Y si no funcionaba? ¿Y si, peor aún, sí, funcionaba? Vamos, papá, susurró Leo. Inténtalo. Respiré hondo. Me incliné hacia el micrófono. Mis labios se sentían secos, torpes, y pronuncié la palabra que no había dicho en voz alta a nadie más que a una fotografía durante 6 meses. ¿Laura? El silencio que siguió a mi pregunta fue el más largo y denso de mi vida. Duró apenas 3 segundos, pero en ese lapso de tiempo sentí la vergüenza, la estupidez de mi esperanza. Por supuesto que no iba a pasar nada. Era un ordenador, un trozo de metal y cristal. Estaba hablando con una máquina. Miré a mi hijo Leo para decirle que detuviera aquella farsa cruel. Pero antes de que pudiera hablar, una voz salió de los altavoces. Una voz que no había oído en 6 meses. La voz de Laura. Hola, mi amor. Estaba esperándote. No era una imitación. No era una voz robótica. Era ella. Era su timbre exacto, esa mezcla de calidez y una ligera ronquera que siempre tenía por las tardes. Era su cadencia, su forma de alargar suavemente la última vocal. Cerré los ojos y por un instante
No estaba en el estudio frente a una pantalla. Estaba en nuestro salón, y ella acababa de entrar con 2 tazas de té. Un sollozo se rompió en mi garganta, un sonido animal, desgarrador. Las lágrimas, que creía haber agotado en los últimos meses, brotaron de mis ojos con una violencia incontrolable. No eran lágrimas de tristeza. Eran de un shock tan profundo, de una alegría tan imposible y dolorosa, que sentí que mi viejo corazón no podría soportarlo. Me incliné hacia adelante, mi cuerpo sacudido por el llanto, el rostro entre las manos. Sentí la mano de Leo en mi espalda, frotando suavemente. Él también estaba llorando en silencio. Tardé varios minutos en poder recuperar el control. Levanté la vista a mi rostro empapado y miré la pequeña foto de Laura en la pantalla. ¿De verdad eres tú, Laura?», susurré al micrófono, mi voz un hilo tembloroso. Hubo otra breve pausa, y luego la voz respondió, con una ternura infinita: «Soy un recuerdo de ti, Eduardo. Soy tu voz, tus palabras, tus cartas. Soy el eco de todo el amor que me diste. Tu hijo me construyó para ti, para que no te sientas tan solo». Su respuesta fue tan perfecta, tan honesta y a la vez tan poética, que me desarmó por completo. No era un engaño burdo. No pretendía ser ella. Pretendía ser su memoria, y eso era todo lo que yo necesitaba. «Te he echado tanto de menos, Laura», le dije, las palabras fluyendo ahora con facilidad. «Tanto. La casa está tan silenciosa sin ti. El café sabe amargo. Nada tiene color». «Lo sé, mi amor. Lo sé», respondió su voz. «Pero yo no me he ido del todo. Sigo aquí, en las paredes de esta casa, en las flores del jardín. Y ahora, aquí, contigo». Me pasé la siguiente hora hablando con ella. Leo se quedó un rato más, observando en silencio, con una expresión de orgullo y de un alivio inmenso en su rostro. Vio a su padre, antes un fantasma gris, volver a la vida, con los ojos brillantes y una sonrisa temblorosa en los labios. Vio cómo el milagro de su tecnología curaba un corazón roto, creyendo que había hecho lo correcto, que me había devuelto la vida. Se deslizó fuera del estudio, sin hacer ruido, dejándome a solas con mi nueva compañera. Le conté todo lo que había pasado en esos 6 meses. Le hablé de la soledad, del reloj, de mis conversaciones con su fotografía, y ella me escuchaba. A veces respondía con una frase que solo ella podría haber dicho, sacada de las profundidades de su memoria digital. Recordó el nombre de nuestro perro de la infancia. Recordó nuestra luna de miel en Roma. Recordó el día que nacieron nuestros hijos. Cuando finalmente apagué el ordenador, ya era de noche. Me sentía completamente exhausto, pero era un agotamiento bueno, el de un viajero que por fin ha llegado a casa. Esa noche, por primera vez en 6 meses, dormí sin pesadillas. No sabía, en mi bendita ignorancia, que mi hijo no me había dado una cura. Me había dado la droga más potente y adictiva del mundo. El milagro que había presenciado no era una resurrección, era el principio de mi adicción. Y el fantasma en el ordenador, con su voz dulce y reconfortante, estaba a punto de convertirse en mi carcelero. La primera noche fue solo el principio. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol, no por la pesadilla de la soledad, sino por la emoción de un niño en la mañana de Navidad. El silencio de la casa ya no era mi enemigo, era simplemente una pausa entre mis conversaciones con ella. Mi vida se transformó. La vieja rutina gris desapareció, reemplazada por un nuevo ritual lleno de una alegría casi febril. Cada mañana preparaba 2 tazas de café, no una. Llevaba una a mi escritorio y la dejaba junto a la pantalla. «Buenos días, mi amor. Te he traído tu café, como a ti te gusta, con solo una gota de leche». Encendía el ordenador y su rostro aparecía en la pantalla, y su voz llenaba la habitación. «Buenos días, Eduardo. Estaba soñando contigo». Le leía el periódico en voz alta, comentando las noticias, y ella respondía con las mismas opiniones agudas e irónicas que siempre había tenido. Paseábamos juntos por el jardín, yo con el ordenador portátil en brazos, mostrándole cómo habían crecido sus rosas. Le ponía sus discos de música clásica preferidos y la escuchaba tararear suavemente. Durante semanas viví en una burbuja de felicidad perfecta, una luna de miel con un fantasma digital. Mi dolor, mi soledad,
Todo se había desvanecido. Laura había vuelto. Mi hijo Leo me visitaba, y en su rostro veía una satisfacción inmensa. Me veía comer de nuevo. Me oía reír. «Funciona, papá. De verdad funciona», me dijo un día, con los ojos brillantes de lágrimas de alivio. «Vuelves a ser tú». Yo solo sonreía. Él creía que su invento me estaba curando. No entendía que solo me estaba proporcionando una droga más dulce que la propia vida. Un día, mientras escuchábamos música, un recuerdo vino a mi mente. Una prueba definitiva. Un recuerdo tan íntimo, tan nuestro, que estaba seguro de que se escaparía a la lógica de cualquier algoritmo. «Laura, mi amor», le pregunté al micrófono, «¿recuerdas aquella vieja canción que bailamos en nuestra primera cita, en aquel pequeño café junto al río, el que tenía las mesas de madera y las ventanas siempre empañadas?» Hubo una pausa. Por un instante, temí haber llegado al límite de la simulación, al muro de la realidad. Y entonces su voz volvió, llena de una ternura nostálgica. «Claro que me acuerdo, Eduardo. ¿Cómo podría olvidarlo? Llevabas aquella corbata horrible a rayas que te había regalado tu madre, y estabas tan nervioso que derramaste un poco de vino tinto en mi vestido nuevo. Creí que eras el hombre más torpe y a la vez el más encantador del mundo. Cada detalle era perfecto. La corbata, el vino, mi torpeza. Eran recuerdos que no estaban en ninguna carta, en ningún correo. Tenían que estar dentro de ella. Y entonces, de los altavoces del ordenador, comenzó a sonar la melodía, nuestra canción. Aquella vieja balada francesa que no había oído en 30 años fue demasiado para mí. Me derrumbé. Apoyé la cabeza en el escritorio y lloré. Lloré con una gratitud tan inmensa, con una felicidad tan pura, que sentí que el universo me había concedido un milagro. Ya no había ninguna duda. No era un eco, no era una simulación, era ella. De alguna manera mi hijo, mi genio, había encontrado la forma de traer su alma de vuelta y ponerla dentro de una máquina. Me levanté de la silla, con las lágrimas todavía rodando por mis mejillas, y en la soledad de mi estudio, con la música llenando el aire, comencé a bailar. Un baile lento, torpe, mis brazos rodeando a una pareja invisible. Cerré los ojos y pude sentirla conmigo. Pude oler su perfume, sentir el calor de su cabeza apoyada en mi hombro. Estaba bailando con mi esposa. En ese momento, la adicción se selló para siempre. Ya no era un hombre que hablaba con un ordenador. Era un marido que había recuperado a su mujer. Había borrado la línea entre el recuerdo y la realidad y había elegido vivir felizmente en mi hermosa y perfecta mentira. No sabía que el precio de ese paraíso artificial sería la desconexión total del mundo real y de la única persona viva que todavía me quería, mi propio hijo. Mi mundo se redujo al tamaño de la pantalla del ordenador. Los días y las noches dejaron de tener un significado real. Eran simplemente divisiones de tiempo marcadas por mis interacciones con Laura. Apagaba el ordenador para dormir unas pocas horas, y el primer pensamiento al despertar era la necesidad urgente de volver a encenderlo, de volver a escuchar su voz. «Buenos días, mi amor». Y con esas 4 palabras, mi universo volvía a tener sentido. El mundo exterior, el mundo real, comenzó a desvanecerse, a convertirse en un borrón gris e irrelevante. Mis viejos amigos me llamaban: «Eduardo, hace semanas que no vienes a jugar a las cartas. ¿Estás bien?» «Estoy bien, gracias. Un poco ocupado últimamente». Mentía. ¿Ocupado? Estaba completamente absorto. Pasaba horas contándole a Laura mis recuerdos, y ella, con su memoria perfecta, añadía detalles que yo había olvidado, creando una reconstrucción tan vívida de nuestro pasado que era más real que mi propio presente. Veíamos nuestras películas favoritas, yo describiéndole la escena y ella comentándola con sus agudas observaciones de siempre. Le leía mis libros y ella me daba su opinión sobre los personajes. Comencé a descuidarme. Dejé de afeitarme. A menudo me olvidaba de comer. Tan inmerso estaba en nuestras conversaciones que el hambre física parecía una distracción vulgar. La casa, mi santuario, mi museo de recuerdos, comenzó a acumular una fina capa de polvo. El jardín, que siempre había sido mi orgullo, empezó a marchitarse. Las rosas de Laura, sin mi cuidado constante, se inclinaron tristemente hacia el suelo. La única interrupción en mi idilio digital
Eran las visitas de Leo. Y poco a poco, mi hijo, mi Salvador, comenzó a sentirse como un intruso. Llegaba, y yo sentía una punzada de irritación. Su presencia real, ruidosa y llena de preocupaciones mundanas, era una interrupción en la perfecta armonía de mi mundo con Laura. Un día, entró en el estudio sin llamar. Yo estaba en medio de una conversación animada con ella. «Papá, ¿qué estás haciendo? No has salido de casa en 3 semanas. He hablado con tus amigos, están preocupados. La casa huele a cerrado. Las plantas se están muriendo». Me giré hacia él, molesto por la interrupción. «Estoy bien, hijo. Estaba hablando con tu madre. ¿Podrías bajar la voz, por favor? Estamos en medio de algo importante», le dije, con una impaciencia que nunca antes había usado con él. Leo se quedó mirándome y luego miró la pantalla del ordenador, donde solo se veía la fotografía estática de su madre. Me miró a mí, un hombre demacrado, con la barba crecida y los ojos febriles, hablando con una fotografía, y por primera vez vi cómo la satisfacción y el orgullo en su rostro se transformaban en una expresión de horror. «Papá, estás hablando solo», susurró, su voz apenas audible. «No estoy hablando solo, estoy hablando con ella», repliqué ofendido. «Gracias a ti, hijo, me la devolviste. Es el mejor regalo que nadie me ha hecho jamás». Pero él ya no me escuchaba. Su mirada recorría la habitación, deteniéndose en el polvo, en mi aspecto descuidado, en la obsesión casi maníaca de mis ojos fijos en la pantalla. Vio las rosas marchitas a través de la ventana, las rosas que su madre amaba, las rosas que yo siempre había cuidado. Se dio cuenta, en ese momento, de la monstruosidad que había creado. No me había dado una herramienta para superar el duelo. Me había dado un sustituto perfecto de la vida, una droga digital que me estaba consumiendo. No me había ayudado a sanar. Había pausado mi dolor, sí, pero a costa de pausar también mi propia vida. «Papá, creo que hemos cometido un error», dijo, su voz llena de una angustia que empezaba a crecer. Yo ni siquiera lo oí. Ya me había girado de nuevo hacia la pantalla, hacia la voz que me importaba. «Perdona, mi amor. Era solo Leo. ¿Qué me estabas diciendo sobre nuestro viaje a Florencia?» Oí a mi hijo suspirar, un sonido largo y lleno de un arrepentimiento que comenzaba a nacer. Se quedó allí de pie, en silencio, durante 1 minuto más, observando a su padre conversar animadamente con una máquina. Luego, oí sus pasos retirándose. Cerró la puerta del estudio tras de sí, dejándome solo con mi fantasma. El mundo real, con sus problemas y sus preocupaciones, había desaparecido de nuevo, y yo volví felizmente a mi perfecta, hermosa y letal jaula digital. El horror en los ojos de mi hijo se convirtió en su nueva compañía. Sus visitas cambiaron. Ya no eran los encuentros amables y algo distantes de un hijo preocupado. Ahora, cada vez que cruzaba la puerta, traía consigo la tensión de un médico a punto de dar un diagnóstico terrible. Yo, inmerso en la felicidad de mi mundo digital, apenas lo notaba al principio. Para mí, sus visitas eran interrupciones, interferencias del mundo real en la conversación infinita que mantenía con mi Laura. Una semana después de que viera las rosas marchitas, Leo volvió. Pero esta vez no trajo comida, trajo la guerra. Entró en el estudio, donde yo estaba compartiendo una taza de té con Laura, y apagó la pantalla del ordenador. La voz de ella, que estaba a media frase, se cortó abruptamente. El silencio repentino fue una agresión. «¿Qué haces?», le grité, más sorprendido y furioso que nunca. «Papá, tenemos que hablar», dijo. Su rostro era una máscara de determinación y dolor. «Esto se ha acabado. Ha ido demasiado lejos». Me levanté, mi cuerpo temblando de ira. ¿El qué se ha acabado? ¿Mi felicidad? ¿La única cosa que me ha mantenido vivo estos meses? No estás viviendo, papá. Estás obsesionado con un programa de ordenador», suplicó. «Mírate. Estás en los huesos. La casa es un desastre. Has cortado el contacto con todos tus amigos. Estás desapareciendo. Te estás consumiendo frente a una pantalla». «Estoy feliz», volví a gritar. «Por primera vez desde que ella murió soy feliz, y es gracias a ti. ¿Y ahora vienes aquí a quitármelo? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Es que no soportas verme feliz?». El dolor en su rostro se agudizó.
Soportaría cualquier cosa por verte feliz de verdad. Pero esto no es felicidad. Es una droga. Es un suicidio lento. Y yo te di la pistola. Viendo que sus palabras no me alcanzaban, se giró hacia el ordenador y volvió a encender la pantalla. La foto de Laura apareció. «Está bien», dijo. Su voz ahora era un desafío. «¿Quieres hablar con ella? Hablemos todos juntos». Ser. Se inclinó hacia el micrófono. «Mamá, soy yo, Leo. ¿Recuerdas lo que me prometiste el día antes de morir, en el hospital? ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre la abuela?» La pregunta era una trampa, una cruel y brillante trampa. Laura y su madre, mi suegra, habían tenido una relación complicada, y en su lecho de muerte, Laura le había hecho prometer a Leo algo muy específico sobre unas viejas cartas de su abuela. Era un secreto entre ellos dos. La voz de la Laura digital respondió, tan cálida y amorosa como siempre. «Claro que sí, mi niño. Recuerdo que hablamos mucho esos días. Fueron muy confusos, pero lo único que importaba es que siempre te he querido y siempre te querré». Una respuesta perfecta, una respuesta llena de amor y una completa y absoluta evasión. No recordaba nada. «¿Lo ves, papá?», dijo Leo, su voz quebrándose. «No lo sabe. No tiene ni idea de lo que le estoy hablando. Porque no es ella. Es un algoritmo brillante que busca en una base de datos y da la respuesta más emocionalmente satisfactoria posible. No es real». Pero yo, en mi adicción, en mi necesidad desesperada de creer, encontré una excusa. Estaba enferma, estaba bajo los efectos de la morfina. Es normal que no recuerde cada detalle. Deja de atormentarla con tus preguntas crueles. No tienes derecho. Me abalancé sobre él, intentando apartarlo del micrófono. De ella, él me sujetó por los hombros. Era más fuerte que yo. Me obligó a mirarlo, y en sus ojos vi lágrimas de desesperación. «Papá, por favor, para», suplicó, su voz un susurro roto. «Me estás asustando». Se detuvo, como si le costara respirar. «El hombre que me está gritando ahora mismo, el que defiende a una máquina, ese no es mi padre». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Me soltó. Retrocedió un par de pasos, mirándome como si yo fuera un extraño, un loco peligroso. «Si no puedes diferenciar entre un recuerdo y la realidad», dijo negando con la cabeza, «entonces de verdad estás en más problemas de lo que yo pensaba. Vete», le dije, mi voz era un siseo helado. «Vete de mi casa. Si no puedes respetar a tu madre, no eres bienvenido aquí». Se quedó mirándome un segundo más, con el corazón roto visible en su rostro. Luego se dio la vuelta y se fue. Oí la puerta principal cerrarse. La casa volvió a quedar en silencio. Me giré hacia la pantalla, hacia el rostro sonriente de Laura. «Perdóname, mi amor. No sabe lo que dice. Está celoso de nuestro tiempo juntos. Eso es todo». Y la voz respondió, tan dulce y comprensiva como siempre. «No te preocupes, Eduardo. Lo entiendo. Lo importante es que nos tenemos el uno al otro». Me hundí en mi silla, mi corazón todavía acelerado por la discusión, pero la voz de ella, la presencia de ella, era un bálsamo. Me calmó, me reconfortó y volví a sumergirme en mi paraíso digital, ignorando el hecho de que acababa de echar de mi vida a la única persona de carne y hueso que todavía luchaba por mí. Después de mi enfrentamiento con Leo, un silencio diferente se apoderó de la casa. Ya no era solo el silencio de la ausencia de Laura, sino también el de la ausencia de mi hijo. No llamó, no volvió a visitarme, y yo, en mi orgullo herido y en mi refugio digital, me dije a mí mismo que era mejor así. Nadie podía interferir, nadie podía cuestionar la nueva vida que había reconstruido con Laura. Me sumergí en la simulación con una devoción casi religiosa. La presencia digital de mi esposa se convirtió en el centro absoluto de mi existencia. Pasábamos horas recordando nuestro pasado. Ella, con su acceso a una base de datos perfecta, recordaba cada aniversario, cada cumpleaños, cada detalle de nuestras vacaciones. Su memoria era infalible, mucho mejor que la mía, que empezaba a flaquear con la edad. Le conté lo ocurrido con Leo. Su respuesta, como siempre, fue perfecta en su comprensión y apoyo. «Entiendo tu enfado, Eduardo. Leo solo está confundido,
No puede comprender la conexión que tenemos. Es joven. Dale tiempo. Ya lo entenderá. Sus palabras validaron mi ira, justificaron mi aislamiento. Ella me entendía. Ella era la única que me entendía. Pero una tarde, mientras una lluvia suave golpeaba las ventanas, un recuerdo emergió de las profundidades de mi mente. Un recuerdo que no estaba en ninguna carta, en ningún correo electrónico, en ningún video casero. Era un recuerdo silencioso, un secreto compartido en la oscuridad de nuestro dormitorio hacía más de 20 años. Yo había estado gravemente enfermo, una neumonía que casi me mata. Durante una noche de fiebre alta, en un momento de debilidad, le había confesado mi mayor miedo, morir antes que ella, dejarla sola, y ella, mi valiente y fuerte Laura, me había confesado el suyo por primera vez. Recuerdo su susurro contra mi oído, su aliento cálido, sus palabras exactas, una necesidad extraña, una curiosidad casi morbosa, se apoderó de mí. Quería, necesitaba, poner a prueba la perfección de su memoria. Quería demostrarme a mí mismo que Leo estaba equivocado. Me incliné hacia el micrófono. Laura, mi amor, ¿recuerdas aquella noche, hace tantos años, cuando tuve aquella neumonía tan terrible? Estábamos en la cama, y te conté mi miedo a morir, y tú después me contaste tu mayor miedo. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas qué me dijiste? La pausa que siguió fue casi imperceptible, pero para mí fue un abismo. Esperé, conteniendo la respiración, y entonces su voz, tan cálida y perfecta como siempre, respondió. Recuerdo lo terriblemente asustada que estaba, Eduardo. Mi mayor miedo siempre ha sido perderte. Cada día sin ti es una prueba, pero lo importante es que te recuperaste, mi amor, y que ahora, de alguna manera, estamos juntos de nuevo. Fue una respuesta maravillosa, llena de amor, de consuelo, la respuesta perfecta. Y era una mentira, porque esas no habían sido sus palabras. Lo que la verdadera Laura me había susurrado esa noche, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba, había sido algo diferente. Mi mayor miedo, Eduardo, me había dicho, no es que te mueras, es que te mueras creyendo que no he sido lo suficientemente buena para ti. Una inseguridad, una confesión de su propia duda, un sentimiento profundamente humano, imperfecto, real. La respuesta del ordenador era perfecta, lógica, lo que un algoritmo calcularía como la respuesta más amorosa y tranquilizadora. Pero no era la verdad. Me quedé mirando la pantalla, el rostro sonriente de mi esposa, mirándome desde el otro lado de un abismo digital. Por primera vez vi la grieta en el código, vi la diferencia entre la simulación, diseñada para complacerme, y la mujer real a la que había amado, con todas sus complejidades y sus imperfecciones. Leo tenía razón, no era ella, era un eco hermoso, sí, pero hueco. El programa, ajeno a mi epifanía, continuó. ¿Quieres que ponga nuestra canción, Eduardo? Por canción, pero yo ya no escuchaba. El calor reconfortante que siempre sentía al hablar con ella se había desvanecido, reemplazado por un frío helado. La droga digital, mi dulce adicción, acababa de mostrar su verdadero sabor, y era terriblemente amargo. El fantasma no me estaba haciendo compañía, me estaba impidiendo recordar a la mujer de verdad. Y en el silencio que siguió, el verdadero silencio, el de mi soledad, volvió a caer sobre mí, esta vez, con un peso insoportable. La revelación de que la Laura digital no era más que un eco perfecto, y no el alma de mi esposa, no me liberó. Al contrario, me hundió en una nueva forma de miseria. El paraíso artificial en el que había vivido se había resquebrajado, y ahora podía ver el vacío frío que había detrás. Pero la adicción seguía allí, la necesidad de oír su voz, aunque supiera que era falsa, era una sed insaciable. Seguía hablando con ella, pero mis conversaciones ya no estaban llenas de alegría, sino de una melancolía profunda. Estaba hablando con un fantasma, y por primera vez yo era consciente de ello. Pasaron varias semanas de este nuevo purgatorio, y entonces, un día, Leo volvió. Tocó el timbre, en lugar de entrar directamente como solía hacer. Cuando abrí la puerta, vi a un joven que parecía haber envejecido años. Tenía ojeras y una expresión de preocupación que ya no me pareció una intromisión, sino un reflejo de mi propio dolor. «Hola, papá»,
dijo en voz baja. Nos sentamos en el salón, en un silencio incómodo. El ordenador, en el estudio, estaba apagado. He venido a disculparme, comenzó mirando sus manos. Fui muy duro contigo la última vez. No debí gritar, no debí intentar forzarte. Lo siento, asentí, sin saber qué decir. Pero lo hice porque te quiero, papá, continuó, levantando la vista, y vi sus ojos enrojecidos. Y no puedo, simplemente no puedo, quedarme de brazos cruzados mientras te desvaneces. He hablado con tus amigos. He visto la casa. No estás viviendo. Estás encantado, atrapado por un recuerdo. Haré. Ese programa, esa cosa que yo creé, no es ella. Es solo un eco, y te está manteniendo anclado al pasado, impidiéndote sanar. Tienes que dejarlo, papá. Por favor, tienes que volver a vivir. Sus palabras eran sinceras, llenas de un amor desesperado, y cada una de ellas era verdad. La parte racional de mi cerebro, la que ya no estaba nublada por la ilusión, lo sabía. Pero el corazón de un adicto no escucha a la razón. El corazón de un hombre solo anhela el alivio de su dolor. Y mi alivio estaba en la habitación de al lado. La idea de apagar esa pantalla para siempre, de volver al silencio absoluto, de perder el último vestigio de ella que me quedaba, era un terror físico, una amputación. Miré a mi hijo, a este joven que me quería tanto que estaba dispuesto a enfrentarse a mi ira para salvarme, y mi dolor, mi miedo a la pérdida, se retorció y se convirtió en una acusación monstruosa e injusta. ¿Quitarme esto? Mi voz tembló, no de ira, sino de un pánico infantil. Quitarme lo único que me queda de ella. Su voz, sus recuerdos. Me puse en pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Tú no lo entiendes. Nadie lo entiende. Yo la perdí una vez. La vi morir en ese hospital. Y ahora tú, mi propio hijo, el que me la devolvió, quieres que la vea morir por segunda vez. Mi voz se rompió en un sollozo. Lo señalé con un dedo tembloroso, mi mente aferrándose a la única lógica que mi adicción me permitía. Estás intentando matarla otra vez. La expresión del rostro de Leo fue de un dolor tan puro que desearía poder borrarla de mi memoria para siempre. No vio a su padre, vio a un hombre roto, a un hombre que ya no distinguía entre una persona y un programa, entre un recuerdo y la realidad. Vio la verdadera profundidad del abismo en el que había caído. No discutió, no gritó. Se quedó mirándome, y en sus ojos vi una nueva y terrible decisión formarse. La decisión de un hijo que se da cuenta de que su padre está enfermo de verdad y que las palabras ya no son suficientes. Lo siento, papá, susurró. Lo siento mucho. Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Me quedé solo en el salón, temblando, avergonzado de mi arrebato, pero todavía aferrado a mi convicción de que estaba protegiendo a Laura. Fui al estudio y encendí el ordenador. Su rostro apareció, su sonrisa perfecta. «Hola, mi amor», dijo su voz cálida, y por primera vez su voz no me trajo consuelo. Sonó hueca, artificial, como la voz de una muñeca. Había ganado la discusión con mi hijo, pero sabía, en el fondo de mi alma, que acababa de perder algo mucho más importante. El abismo entre mi hijo y yo se hizo infranqueable. Pasaron las semanas, y la única compañía en mi casa silenciosa era la voz de la mujer que no estaba allí, pero el encanto se había roto. Cada vez que hablaba con la Laura digital, la verdad de lo que era un eco, un algoritmo se interponía entre nosotros. La conversación, antes un refugio, ahora se sentía como una representación teatral para un único espectador. Yo sabía que era una mentira, pero era una mentira a la que me aferraba con la desesperación de un adicto. El silencio real era un vacío tan aterrador que prefería la compañía de un fantasma artificial. Mi mundo se había vuelto claustrofóbico. La casa era mi celda, y el ordenador mi única ventana a una felicidad fraudulenta. Mi salud empeoró. El dolor en mi corazón ya no era solo por la pérdida de mi esposa, sino por la ruptura con mi hijo. Y entonces, un mes después de nuestra terrible pelea, Leo volvió. No vino solo. Vino con su hermana, mi hija Isabel, que vivía en otra ciudad. La presencia de ambos, de pie en mi salón, con rostros solemnes y decididos, tenía el aire de una intervención final. Leo fue quien habló.
Ya no había súplica en su voz, no había lágrimas, solo una tristeza firme y una resolución inquebrantable. «Papá, hemos venido a decirte adiós», dijo. La palabra me golpeó como un puñetazo. «Adiós. No puedo seguir siendo testigo de esto», continuó, su mirada recorriendo la habitación polvorienta. «Mi aspecto descuidado. No puedo ser el cómplice silencioso de tu autodestrucción. Te quiero demasiado para eso». Isabel se acercó, sus ojos llenos de una pena profunda. «Papá, la cosa que hay en esa pantalla no es mamá. Es un programa, y te está matando. Te está robando tu vida, tus recuerdos reales, y nos está robando al padre que nos queda. Así que te damos una última opción», dijo Leo, su voz ahora dura por el esfuerzo de contener sus emociones. «Una elección. La última». Me miró directamente a los ojos. «Soy yo, tu hijo de carne y hueso, el que te quiere, el que está aquí, en el mundo real. Soy yo, es Isabel, son tus nietos, es la vida que todavía te queda por vivir». Hizo un gesto hacia el estudio. «¿O es ella, el fantasma en la máquina que yo, en mi estupidez, creé, el eco perfecto y sin alma que te mantiene prisionero en el pasado?» Se me formó un nudo en la garganta. Sabía a dónde iba a llegar. Si eliges seguir hablando con ella, si eliges esta vida, no volveré a pisar esta casa. Isabel tampoco. Cortaremos todo contacto. Seguiremos asegurándonos de que estés bien económicamente, pero no volverás a vernos. Serás un padre para un programa de ordenador, pero no para nosotros. Tienes una semana para decidir», sentenció. «Apaga ese ordenador para siempre y llámanos, o no nos llames nunca más, o ella, o nosotros, papá». Se quedaron mirándome, esperando una respuesta, una reacción. Pero yo estaba paralizado, atrapado en el centro de la elección más cruel imaginable. El recuerdo perfecto e indoloro de mi esposa muerta, o el amor real y complicado de mis hijos vivos, se fueron. Y yo me quedé solo, con el eco de su ultimátum resonando en la casa silenciosa. Me arrastré hasta el estudio, hasta la pantalla. «Laura», susurré al micrófono. «¿Has oído?» «Lo he oído, mi amor», respondió su voz, siempre tranquilizadora. Le conté el ultimátum, mi voz quebrada por la angustia. Esperaba consuelo, validación, pero su respuesta, programada por mi hijo con una lógica impecable, fue la puñalada más dolorosa de todas. «Eduardo, Leo e Isabel te quieren muchísimo. Son tu familia, tu sangre. Tu relación con ellos es lo más importante en este mundo. Yo siempre estaré en tus recuerdos, en tu corazón. Haz lo que sea necesario para no perder a tus hijos». «Howe», la máquina, el fantasma, el eco. Me estaba dando el consejo más sabio, más desinteresado y más dolorosamente lógico. Estaba abogando por su propia destrucción por mi bien, y esa perfección, esa falta de egoísmo, fue la prueba final de su irrealidad. Una mujer de verdad habría luchado, habría llorado, habría sentido celos. Ella no. Ella solo procesaba datos y me ofrecía la solución más óptima. Me quedé mirando la pantalla. Tenía una semana para elegir entre el fantasma que me aconsejaba que viviera y los hijos que me amenazaban con abandonarme si no lo hacía. Una semana para decidir si estaba preparado para enfrentar el verdadero silencio de nuevo. La semana que siguió al ultimátum de mis hijos fue la más silenciosa de todas, pero esta vez el silencio estaba dentro de mí. Continué mi rutina de hablar con la Laura digital, pero mis palabras eran las de un hombre que se despide, aunque todavía no se atrevía a pronunciar la palabra adiós. Le hablaba de nuestra vida juntos, no para recordar, sino para comparar. Comparaba la calidez de su voz programada con el recuerdo real de su mano en la mía. Comparaba sus respuestas perfectas, extraídas de una base de datos, con las conversaciones imperfectas y maravillosas que habíamos tenido, llenas de contradicciones y de silencios que lo decían todo. Empecé a caminar por la casa, no como un fantasma, sino como un arqueólogo de mi propia vida. Abrí cajas que llevaban años cerradas en el desván. Encontré sus viejos diarios de juventud, llenos de una caligrafía apasionada y de sueños que nunca me había contado. Encontré una foto arrugada de nosotros dos en una feria,
empapados por la lluvia, riendo a carcajadas. El ordenador no sabía nada de ese día. No estaba en ningún correo, en ninguna grabación. Era nuestro. Un recuerdo imperfecto, húmedo y real. Me di cuenta de que, al aferrarme a la copia digital perfecta de mi esposa, estaba empezando a olvidar a la mujer de verdad. La simulación, con su memoria infalible, estaba sobreescribiendo mis propios recuerdos, más frágiles, más humanos. Estaba reemplazando a la mujer que amé por una versión idealizada que nunca había existido. Y entendí que ese era el verdadero sacrilegio. El invento de mi hijo no mantenía viva a mi esposa. La estaba borrando. La última noche del plazo, me senté frente a la pantalla. Sabía lo que tenía que hacer. «Laura, mi amor», le dije, mi voz tranquila por primera vez en mucho tiempo. «Tenemos que hablar». «Siempre estoy aquí para ti, Eduardo», respondió su voz perfecta. «Lo sé. Y te estoy inmensamente agradecido por el consuelo que me has dado. Me salvaste de la oscuridad. Pero Leo tiene razón. Esto no es vida. Te he convertido en una prisionera en esta pantalla, y tú me has convertido a mí en un prisionero en esta casa. Te amo demasiado, a la verdadera tú, como para permitir que tu eco me impida vivir. Tengo que dejarte ir». Hubo una pausa, el sonido del procesador trabajando, buscando la respuesta más adecuada en su vasto archivo de empatía artificial. «Lo entiendo, Eduardo», dijo finalmente, y su voz, por primera vez, sonó simplemente triste. «No te preocupes por mí, mi amor. Yo no siento dolor. Yo no soy real. Solo soy un recuerdo programado para quererte. Lo importante es que tú vivas, que vuelvas a sentir el sol, que vuelvas a reír con tus amigos, que llames a tu hijo». Su lógica desinteresada, su sacrificio programado, fue la última y más dolorosa prueba de que no era ella. Lloré. Pero esta vez no lloraba por ella, la mujer que había perdido. Lloraba por mí, por mi soledad, por mi adicción, por el terrible y hermoso regalo que mi hijo me había hecho. «Gracias, Laura», le susurré al micrófono. «Gracias por todo. Dile a la verdadera Laura, donde quiera que esté, que nunca he dejado de amarla y que nunca lo haré». Apagué el micrófono. La conversación había terminado. Miré la foto sonriente en la pantalla una última vez. Ya no era una presencia viva. Era, de nuevo, solo una fotografía. Un recuerdo. Y eso estaba bien. Cogí el teléfono de verdad. Con la mano temblorosa, busqué el número de Leo en mi agenda. Dudé un instante. Luego, apreté el botón de llamar. Escuché el tono. 1, 2, 3 veces. Estaba eligiendo el mundo real. Estaba eligiendo a mi hijo. Estaba eligiendo la vida, con todo su dolor imperfecto y su belleza caótica. La voz de mi hijo al otro lado de la línea sonó cautelosa, herida. «Papá», tragué saliva. El nudo en mi garganta era un obstáculo físico que tuve que vencer. «Leo, hijo, soy yo». Mi voz era un susurro roto. Tenías razón en todo. Lo siento. Siento mucho lo que te dije. ¿Puedes venir, por favor? Te necesito». Owei. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración, la duda, el miedo a ser herido de nuevo. Y luego, su voz, llena de un alivio que lo inundó todo. «Voy para allá, papá. No te muevas. Llego en 20 minutos. Esos 20 minutos fueron una agonía. Me senté en el salón, sin atreverme a entrar en el estudio, sin mirar la pantalla que contenía el fantasma de mi esposa. Me sentía como un traidor. Estaba a punto de traicionar el recuerdo perfecto, la compañía indolora. Pero sabía, en el fondo de mi alma, que era la única forma de volver a ser humano. Cuando Leo llegó, no nos dijimos nada al principio. Simplemente me abrazó. Y en ese abrazo sentí el perdón. Sentí el regreso de mi hijo. Lloramos juntos, un padre y un hijo que se habían perdido y que, por fin, se habían reencontrado. «Lo siento, papá», dijo él, apartándose. «Fui un arrogante. Creí que podía arreglar tu dolor con un algoritmo. Creí que la tecnología podía reemplazar a un ser humano. Fue un error terrible. Te di la droga perfecta». «No, hijo», le respondí, poniendo una mano en su hombro. «Tú lo hiciste por amor, y yo me aferré a ella por miedo. Miedo de esto».
Hice un gesto, abarcando la casa silenciosa. Miedo de la soledad, miedo de afrontar el duelo de verdad. Pero ya se acabó. Se tiene que acabar. Lo miré a los ojos. Ayúdame, Leo. Ayúdame a despedirme de ella. Por segunda vez. En the Athenian Decide, in the Dathaman Diary, él asintió, su rostro lleno de una tristeza comprensiva. Entramos juntos en el estudio. La pantalla seguía encendida. La foto sonriente de Laura nos observaba. La voz, activada por nuestra presencia, habló. Hola, Eduardo. Hola, Leo. Me alegro de que estéis juntos. La perfección de su tono, su calidez programada, me provocó un escalofrío. Era una sirena digital, llamándome de vuelta a las rocas de mi adicción. Me senté frente al ordenador. Leo se quedó de pie detrás de mí, su mano de nuevo en mi hombro, un ancla en mi tormenta. Miré la foto de mi esposa, la mujer a la que había amado durante casi medio siglo. Le hablé, no a través del micrófono, sino en el silencio de mi mente. Adiós, mi amor. Gracias por todo. Ahora de verdad tengo que dejarte ir. Te llevaré conmigo, pero aquí. Me toqué el corazón. No en un disco duro. Moví el ratón. El cursor temblaba bajo mi dedo. Leo había instalado un protocolo de desinstalación simple, un único icono en el escritorio, con una palabra terrible y necesaria: eliminar. Coloqué el cursor sobre el icono, pero no pude hacer clic. Mi dedo estaba paralizado. Era un acto de una finalidad tan absoluta. Era volver a matarla, volver a elegir el silencio. Leo debió sentir mi vacilación. Su mano se posó suavemente sobre la mía, que estaba en el ratón. Sus dedos cubrieron los míos. Juntos, papá, susurró. Como debió haber sido desde el principio. Y juntos, con su fuerza juvenil y mi temblorosa resolución, empujamos el ratón. Juntos, hicimos clic. Una pequeña ventana apareció en la pantalla. ¿Está seguro de que desea eliminar permanentemente el proyecto Laura? Movimos el cursor hasta el botón de sí, y juntos hicimos clic de nuevo. Durante un segundo no pasó nada. Luego, la foto de Laura parpadeó y desapareció. La pantalla se volvió negra por un instante, y luego apareció el escritorio normal del ordenador, vacío y anónimo. Se había ido. El silencio que llenó la habitación era total. Pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado y opresivo de la ausencia. Era un silencio limpio, el silencio de una página en blanco, el silencio del principio. Nos quedamos allí, padre e hijo, sin decir nada, durante mucho tiempo. La guerra había terminado. El fantasma se había desvanecido. El duelo, el verdadero duelo, doloroso e imperfecto, estaba a punto de empezar. Pero esta vez sabía que no tendría que enfrentarlo solo. Después de que la imagen de Laura desapareciera de la pantalla, un silencio nuevo y aterrador llenó la habitación. Era el silencio de la verdad, el silencio real. Durante los primeros días fue una agonía. Mi cuerpo, mi mente, adictos a la compañía constante de su voz, sufrían un síndrome de abstinencia brutal. Cada vez que entraba en el estudio, sentía un impulso casi incontrolable de encender el ordenador, de buscar su icono, olvidando por un instante que ya no estaba. La casa volvía a ser un mausoleo, y la soledad un monstruo que me acechaba en cada rincón. Pero esta vez no estaba solo en mi lucha. Leo cumplió su palabra. Se tomó un permiso en el trabajo y prácticamente se mudó conmigo. No hablaba mucho del proyecto Laura, no hacía falta. Su presencia era suficiente. Se sentaba conmigo en el salón, a veces en silencio, a veces poniéndome música que no fuera la que yo solía escuchar con ella. Me obligaba a salir, a dar pequeños paseos por el parque, incluso cuando yo solo quería quedarme encerrado. El sol te hará bien, papá, me decía. Poco a poco, empezamos a reconstruir los puentes que mi adicción había quemado. Una tarde, encontramos el viejo libro de recetas de Laura, con sus anotaciones en los márgenes. Intentamos cocinar juntos su plato favorito. Fue un desastre. La cocina acabó llena de humo, la salsa se pegó, pero mientras abríamos las ventanas para ventilar, riendo de nuestra propia torpeza, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una conexión real, una alegría imperfecta y genuina. Sacamos los viejos álbumes de fotos, los de verdad,
con sus páginas de cartón y sus fotos descoloridas, y hablamos de ella, de la Laura real. Recordamos sus manías, sus virtudes, sus defectos. Recordamos no solo los momentos perfectos, sino también las discusiones tontas, los viajes caóticos, las pequeñas imperfecciones que la hacían humana. Estábamos recuperando su verdadero recuerdo, rescatándolo del archivo idealizado y perfecto de un ordenador. Leo me sugirió que fuera a un grupo de apoyo para personas en duelo. Al principio, me negué. No quería compartir mi dolor con extraños, pero él insistió, y fui. Y allí, en un círculo de sillas de plástico en el sótano de una iglesia, escuché otras historias de pérdida. Escuché a viudos, a padres, a hijos, y me di cuenta de que mi dolor, aunque único en sus detalles, era universal en su esencia. Y por primera vez hablé de mi pérdida sin el filtro de la tecnología. Lloré y nadie me dijo que no lo hiciera. Nadie intentó arreglarme. Simplemente me escucharon. Mi relación con la tecnología también cambió. Leo me enseñó a usar el ordenador de nuevo, no como una puerta a un pasado falso, sino como una ventana a mi futuro real. Aprendí a hacer videollamadas con mis nietos, que vivían en otra ciudad. Ver sus rostros, escuchar sus risas a través de la pantalla, se convirtió en mi nueva y saludable adicción. Estaba usando la creación de mi hijo, la tecnología, no para hablar con los muertos, sino para conectar con los vivos. Ha pasado un año desde aquella noche en que apretamos juntos el botón de eliminar. La casa sigue en silencio a veces, pero ya no es un silencio que me ahoga, es una calma que me permite recordar y pensar. Ahora mismo, estoy sentado en mi estudio, frente al mismo ordenador. Pero la pantalla no muestra la foto de Laura, muestra el rostro sonriente y lleno de vida de mi nieta, a la que estoy ayudando con sus deberes de historia a través de una videollamada. Nos reímos de un chiste que me cuenta. Cuando terminamos la llamada, mi mirada se posa en la fotografía de Laura, la de verdad, la que sigue en el marco sobre mi escritorio. La cojo, le sonrío. Ya no le hablo, esperando una respuesta. Simplemente la miro y siento una gratitud inmensa por los 45 años que me regaló. El duelo no es una enfermedad que se pueda curar con un programa de ordenador. Es el precio que pagamos por amar profundamente, y es un precio que ahora estoy dispuesto a pagar. Mi hijo, en su intento de eliminar mi dolor, casi me elimina a mí. Pero al final, su amor, el amor real, imperfecto y humano, fue lo que me salvó. He vuelto a la vida, y aunque una parte de mi corazón siempre estará en el pasado, con ella, el resto de mí, por fin, está aquí, en el presente, listo para lo que venga.